Lily tomó la linterna y caminamos tanteando las paredes del risco durante media hora. Había varias grietas, pero ninguna lo bastante grande para permitir el paso. Empezaba a pensar que mi idea no daría ningún fruto, cuando vi un lugar de la lisa roca donde se formaba una hendidura. Por suerte, metí la mano. La abertura, en lugar de cerrarse como parecía al otro lado, seguía internándose. Noté que la piedra se curvaba hacia atrás como si fuera a unirse a la otra roca, pero no lo hacía. Creo que lo he encontrado, anuncié antes de desaparecer en la oscuridad de la hendidura. Lily me siguió con la linterna. Se la quité cuando llegó a mi lado para iluminar la superficie de la roca. La grieta se adentraba cada vez más en el risco, descubriendo una espiral. Ambas paredes parecían enrollarse una en torno a la otra, como las espirales de una Nautilus, y nosotros caminábamos entre ellas. Pronto reinó tal oscuridad que el débil haz de la linterna apenas iluminaba a unos pocos centímetros. De pronto se oyó un estruendo que me sobresaltó. Enseguida comprendí que era Carioca, que dentro de mi bolso había soltado un ladrido. Había retumbado como el rugido de un león. Esta cueva es más grande de lo que parece, comenté a Lily, sacando a Carioca. El eco ha llegado muy lejos. No lo saques, puede haber arañas o serpientes. Si crees que voy a permitir que mee en mi bolso, te equivocas, repuse. Además, si se trata de serpientes, mejor él que yo. Lily me fulminó con la mirada. Dejé a Carioca en el suelo, donde de inmediato hizo sus necesidades. Miré a Lily con una ceja levantada y después examiné el sitio. Recorrimos lentamente la cueva, que solo tenía 9 metros de longitud, pero no encontramos nada. Al cabo de un rato, Lily extendió las mantas en el suelo y se sentó. Tienen que estar aquí, dijo. Resulta demasiado perfecto que hayamos encontrado este lugar, aunque no sea exactamente el laberinto que imaginaba. De pronto se incorporó. ¿Dónde está Carioca?, preguntó. Miré en torno. Carioca había desaparecido. Dios mío, dije tratando de mantener la calma. Solo hay una salida, por donde entramos. ¿Por qué no lo llamas? Lo hizo. Después de un largo y tenso silencio oímos sus ladridos. Procedían de la sinuosa entrada, para nuestro alivio. Iré a buscarlo, anuncié. Lily se puso en pie. Ni hablar, dijo, y su voz resonó en la penumbra. No vas a dejarme sola en la oscuridad. Eché a andar con Lily pegada a la espalda, lo que tal vez explique por qué se desplomó sobre mí cuando caímos por el agujero. Pareció que tardábamos una eternidad en llegar al fondo. Cerca del final de la entrada en forma de espiral oculta a la vista, cuando entramos arrimadas a la pared, había una empinada pendiente rocosa que descendía casi 10 metros. Cuando logré sacar mi magullado cuerpo de debajo del peso de Lily, dirigí la linterna hacia arriba. La luz se reflejó en la roca cristalizada de las paredes y los techos. Era la cueva más grande que había visto. Nos quedamos allí sentadas contemplando la multitud de colores, mientras Carioca saltaba alegremente alrededor. Tan pancho después de la caída. Buen trabajo, exclamé, dándole palmaditas en la cabeza. De vez en cuando es una suerte que seas tan patoso, peludo amigo. Me puse en pie y me sacudí la ropa mientras Lily recogía las mantas y los objetos que habían caído de mi bolso. Miramos boquiabiertas la enorme cueva. Cualquiera que fuese el lugar que ilumináramos, parecía no tener fin. Creo que tenemos problemas. La voz de Lily surgió de la oscuridad que había a mis espaldas.
Se me ocurre que la rampa por la que hemos caído es demasiado empinada para que subamos por ella sin ayuda. También se me ocurre que en este lugar podríamos perdernos, a menos que dejemos un rastro de migas de pan. Tenía razón en ambos casos, pero mi cerebro se mostraba muy activo. Sentémonos a pensar, le dije fatigada. Trata de recordar alguna pista y yo intentaré pensar cómo podemos salir de aquí. Entonces oí un sonido, una especie de susurro como hojas secas arrastradas por el viento en un callejón vacío. Empecé a pasear la luz de la linterna por la cueva. De pronto Carioca comenzó a dar saltos y a ladrar nerviosamente mirando hacia el techo. Y un grito ensordecedor como los aullidos de 1000 arpías asaltó mis oídos. ¡Las mantas! Grité a Lily. ¡Toma las malditas mantas! Atrapé a Carioca que seguía brincando. Lo sujeté bajo el brazo. Me lancé sobre Lily y le arranqué las mantas de las manos en el momento en que empezó a gritar. Arrojé una manta sobre su cabeza. Traté de cubrirme y me arrodillé, en el instante en que atacaron los murciélagos. A juzgar por el ruido que armaba había miles. Lily y yo nos agachamos mientras se estrellaban contra las mantas como pequeños kamikazes. ¡Tom, tom, tom! Yo oía los gritos de Lily por encima del ruido de sus alas. Se estaba poniendo histérica y Carioca se retorcía frenéticamente en mis brazos. Parecía querer liquidar él solo toda la población de murciélagos del Sahara. Sus agudos ladridos y los alaridos de Lily retumbaban en las altas paredes. ¡Odio los murciélagos! ¡Odio a los murciélagos! Aulló histérica Lily aferrada a mi brazo mientras yo la arrastraba por la cueva mirando por debajo de la manta para ver el terreno. ¡Los odio, los odio! Tampoco ellos parecen tenerte mucho afecto, grité por encima del estruendo. Sabía que los murciélagos no nos harían ningún daño a menos que se enredaran en los cabellos o estuvieran rabiosos. Corríamos medio agachadas hacia una de las arterias de la enorme cueva, donde Carioca se soltó y empezó a correr. Los murciélagos seguían apareciendo por todas partes. ¡Dios mío! Exclamé. ¡Carioca, vuelve! Sosteniendo la manta sobre mi cabeza, solté a Lily y lo perseguí. Mientras corría, agitaba la linterna con la esperanza de asustar a los murciélagos con su luz. ¡No me dejes! Gritó Lily. Oí sus pisadas sobre los pedruscos del suelo. Oí sus pisadas sobre los pedruscos del suelo. Yo corría cada vez más rápido, pero Carioca desapareció tras un recodo. Los murciélagos se habían ido. Ante nosotras se extendía una cueva larga, como un corredor y no se oía nada. Me volví a... que estaba encogida detrás de mí, temblando con la manta sobre la cabeza. «Han muerto», gimoteó buscando a Carioca con la mirada. «Lo ha soltado y lo han matado. ¿Qué vamos a hacer?» Su voz era débil a causa del miedo. «Tú siempre sabes qué hacer. Harry dice...» «Me importa un comino lo que dice Harry», le espeté. Me estaba dejando invadir por el pánico, pero traté de serenarme haciendo unas inhalaciones profundas. En realidad no había por qué ponerse nervioso. ¿Acaso Huckleberry Finn había salido de una cueva parecida? ¿O era Tom Sawyer? Empecé a reír. ¿De qué te ríes?, preguntó histérica Lily. ¿Qué vamos a hacer? En primer lugar, apagar la linterna, respondí, para no quedarnos sin pilas en este lugar dejado de la mano de... Entonces lo vi. Al fondo del corredor donde estábamos había un débil resplandor. Era muy tenue. Al fondo del corredor donde estábamos había un débil resplandor. Era muy tenue, pero en aquella oscuridad era como la brillante luz de un faro sobre un mar invernal.
¿Qué es eso?, preguntó Lily. Nuestra esperanza de salvarnos, pensé. La tomé del brazo y echamos a andar hacia allí. ¿Era posible que la cueva tuviera otra entrada? No sé cuánto caminamos. En la oscuridad se pierde el sentido del tiempo y el espacio. Avanzamos hacia el débil resplandor sin linterna, a través de la cueva silenciosa, durante lo que pareció un lapso muy largo. El resplandor era cada vez más intenso. Por fin llegamos a un recinto de dimensiones magníficas de unos 15 metros de altura, con las paredes cubiertas de formas que irradiaban un brillo extraño. Por un agujero abierto en el techo entraba la maravillosa luz de la luna. Lily empezó a llorar. Nunca pensé que me sentiría tan feliz de ver el cielo, sollozó. No podía estar más de acuerdo con ella. El alivio me recorrió como una droga. Me estaba preguntando cómo conseguiríamos ascender aquellos 15 metros para alcanzar el agujero del techo, cuando oí unos soplidos inconfundibles. Encendí la linterna. Allí, en un rincón, cavando como para desenterrar un hueso, estaba Carioca. Lily iba a correr hacia él, pero la retuve. ¿Qué estaba haciendo el perro? Ambas lo miramos bajo la extraña luz. Carioca cavaba con entusiasmo en el montón de piedras y desechos del suelo, pero en ese montón había algo raro. Apagué la linterna de modo que solo quedara la débil luz de la luna. Entonces comprendí qué era lo que me llamaba la atención. El montón de piedras resplandecía. Había algo debajo, y justo encima, tallado en la roca, un gigantesco caduceo con el número 8 parecía flotar en la pálida luz de la luna. Lily y yo nos arrodillamos junto a Carioca y empezamos a retirar las piedras. Al cabo de unos minutos encontramos la primera pieza. La saqué y la sostuve. Era la forma perfecta de un caballo puesto de manos, relinchando. Tenía unos 12 centímetros de alto y era mucho más pesado de lo que parecía. Encendí la linterna y se la pasé a Lily mientras mirábamos la pieza con más atención. La minuciosidad del trabajo era increíble. Todos los detalles estaban perfectamente labrados en un metal que parecía ser una forma muy pura de plata, desde los hollares dilatados hasta los cascos. No cabía duda que era obra de un artesano genial. Se distinguían incluso los hilos de las cinchas. La silla, la base de la pieza e incluso los ojos del caballo eran de gemas pulidas pero sin tallar, que resplandecían en colores luminosos a la luz de la linterna. «Es increíble», susurró Lily en el silencio, roto solo por la permanente actividad excavadora de Carioca. «Saquemos las otras». Seguimos retirando las piedras del montículo hasta que encontramos las demás. En torno a nosotras, 8 piezas del ajedrez de Montglain brillaron bajo la luz de la luna. Allí estaban el caballo de plata y 4 peones, cada uno de ellos 8 centímetros de altura. Llevaban togas de extraño aspecto con una especie de plancha delante y lanzas de punta retorcidas. Había un camello dorado con una torre sobre el lomo. «Es increíble», susurró Lily en el silencio roto por la permanente actividad excavadora de Carioca. «Saquemos las otras». «Es increíble», susurró Lily en el silencio roto solo por la permanente actividad excavadora de Carioca. «Saquemos las otras». Seguimos retirando las piedras del montículo hasta que encontramos las demás. En torno a nosotras, 8 piezas del ajedrez de Montglain brillaban bajo la luz de la luna. Allí estaban el caballo de plata y 4 peones, cada uno de ellos 8 centímetros de altura. Llevaban togas de extraño aspecto con una especie de plancha delante y lanzas de punta retorcidas. Había un camello dorado con una torre sobre el lomo. Las 2 últimas piezas eran las más sorprendentes.
Una era un hombre sentado a lomos de un elefante con la trompa levantada. Era todo de oro y similar al elefante de marfil, cuya foto me había mostrado Llewellyn hacía tantos meses. Pero faltaban los infantes en torno a la base. Parecía haber sido esculpido del natural basándose en una persona real, pues no tenía los rasgos estilizados que caracterizan las piezas de ajedrez. Era un rostro grande y noble de nariz aguileña, pero con los orificios nasales muy dilatados, como los de las cabezas negroides halladas en Ife, Nigeria. La larga melena le caía por la espalda, y algunos mechones estaban trenzados y adornados con pequeñas gemas. El rey.